Bueno, ¿cómo les va? Este es un nuevo programa, una nueva emisión de este ciclo de entrevistas que estoy haciendo, que sale en las redes y sale en YouTube y bueno, donde pueda salir, ahí estamos. Mi nombre es Erwin Pérez. Hoy voy a conversar con un abogado bastante particular, o por lo menos en lo que atañe a mí, porque he tratado en Miami, he tratado con abogados de inmigración, abogados de familia, pero él se especializa en un tema que es un poco más internacional, digamos, que tiene que ver con no solo con Estados Unidos, sino que con cualquier país del mundo, ¿no? Que es el tema de los paraísos tributarios, de los paraísos fiscales, de los impuestos, del patrimonio de la gente más acaudalada. Todo ese tema, él ha hecho 2 libros, inclusive es todo una autoridad, y bueno, quienes vean este video desde Argentina van a saber de quién se trata, porque él ha estado en los principales programas de televisión de Argentina, aunque ahora está viviendo aquí. Martín Litvak, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Todo bien, Martín, todo bien. Trabajando mucho, ¿no? Siempre estás muy activo. Sí, la realidad es que nuestros clientes que están basados en su gran mayoría por esta zona y por Latinoamérica están permanentemente sujetos a desafíos por parte de los gobiernos de sus países, no solamente de Argentina, como vos decías, que es seguramente el mejor ejemplo de país sin seguridad jurídica, de infierno tributario, pero todos los gobiernos de la región, o casi todos los gobiernos de la región, digamos, aumentado impuestos, han estado acosando a los pagadores de impuestos, han puesto dificultades, y además hay muchos países con gran inseguridad, México, algunos otros países de América Central. Digamos, hay mucha cosa para hacer cuando uno trabaja con familias de altos recursos, alto patrimonio en una región tan inestable. Martín, ¿cómo pasaste de recibirte, como dicen en Argentina, recibirte de abogado, graduarte de abogado, a especializarte? ¿Por qué te especializaste en este tema? Mira, yo cuando recién me recibí esta especialidad no existía, entonces lo fui haciendo un poco, como diríamos nosotros, a los tumbos, por prueba y error. A mí siempre me pareció interesante, por ponerlo en un término, digamos, sutil, cómo las grandes firmas en general del mundo le daban mucha importancia a las empresas y no tanto a los empresarios que están detrás de las empresas. A mí siempre me pareció más atractivo las dinámicas familiares, quizá porque mi madre es terapeuta de familia, y quizá porque mis padres tienen una empresa familiar, pero siempre es mucho más interesante ver cómo poder dejar esas empresas para las próximas generaciones, cómo poder protegerlas de ataques de terceros, de temas impositivos, de temas de seguridad jurídica. Y me fui metiendo en eso cada vez más. Después de Argentina, yo me fui en el año 2002 a las Islas Vírgenes Británicas, donde conocí toda la cocina de los centros offshore. Eh, por eso hablo con cierta autoridad del tema, digamos, no es un tema teórico. Estuve 5 años, después pasé a Uruguay, que por entonces era un camino de ir perdiendo ese tinte de centro offshore para hacer un infierno tributario. Estaba a mitad de camino, y está un poco mejor, con un diagnóstico o un futuro un poco más provisorio. Eh, pero me fui metiendo cada vez más. Y después, hoy por hoy existe un área de derecho que uno puede ver en las grandes firmas o en estudios especializados, que se llama, digamos, Private Client. Si vos entras a las grandes firmas de abogados, te buscas el departamento de Private Client, vas a encontrar abogados que hacen más o menos lo mismo que yo. La diferencia es que nosotros somos un estudio boutique chico, que apunta a un número limitado de clientes, a un número limitado de profesionales, sin rotación. Para nosotros la privacidad es muy, muy importante, con lo cual tratamos de protegerla no solo desde el sistema informático, sino desde tener un grupo chico de profesionales y un grupo limitado de clientes. Entonces, de vuelta, hoy por hoy está más difundido el tema. Yo estoy de hecho programando un curso de posgrado que se va a dar en principio desde la Universidad Argentina, pero a distancia. Obviamente esto de la pandemia posibilita esas cosas, y es un curso justamente de posgrado de planificación patrimonial y fiscalidad internacional, que son los 2 temas que yo hago, y tratando de darle un enfoque más teórico, más académico, algo que yo hago en la práctica hace más de 20 años. Martín, un paréntesis. Cuando hablas de offshores, ¿es lo que se conoce como paraísos fiscales? Los países donde... Sí, sí, son, En sí, esos son países, diferentes nombres. en esos países, a ver, para hablar con la mayor sencillez posible, en esos países la gente puede guardar su dinero y no paga impuestos, no paga nada.
Pero a ver, acá tampoco paga nada el extranjero que deposita su plata, digamos. Es decir, es bastante más habitual de lo que la gente piensa que si uno agarra su Pero es plata y la quiere así, proteger. Sí, sí. lo que se llama el paraíso fiscal. 100%, a ver, lo que sea el paraíso fiscal, normalmente lo que uno, o sea, paraíso fiscal, internos de centro offshore, jurisdicción de baja o nula tributación, centro financiero internacional, son 4 o 5 nombres para lo mismo, digamos, y son países que, uno, creen en la competencia fiscal, creen que cada país tiene el derecho a fijar sus impuestos como quiere sin intromisión de terceros, punto uno, tienen gran seguridad jurídica, respetan el derecho de la privacidad y la propiedad de las personas, y lo que ofrecen son lo que se llama, técnicamente hablando, y voy a ser un poquito técnico en esto, pero lo explicamos, ofrecen plataformas de inversión impositivamente neutrales. ¿Qué significa? Si yo estoy en Argentina y tengo un restaurante en Argentina y le pongo como holding, como dueño de ese restaurante, una compañía en Brasil, que no es un paraíso fiscal, yo voy a pagar impuestos en Argentina y probablemente algún impuesto en Brasil también. Entonces, con la compañía brasileña creo un impuesto adicional. Si yo pongo una holding en las Islas Vírgenes Británicas, o en Estados Unidos, o en otro paraíso fiscal, y Estados Unidos para mí lo es, y lo digo como elogio, no como crítica, entonces Argentina paga sus impuestos y no hay un impuesto adicional. Es decir, la gente tiene que entender que el paraíso fiscal no sirve para evadir impuestos. Si piensan eso, uno, o no saben, y buenísimo, lo explicamos, las veces que sea necesario, o los libros que sea necesario, o son mala gente. Una de dos. Una persona, un empresario de Argentina o de, no sé, imagino de cualquier país, paga un impuesto normal al país y una vez que paga ese impuesto puede sacar el dinero y depositarlo en otro país. Bueno, un país normal sí, Argentina justamente no es un país normal, pero sí, normalmente yo pago mi impuesto y después debería poner la plata donde quiero. Okay. Si yo estoy en Colombia, o estoy en Ecuador, o estoy en Perú, o estoy en México, o en Chile. En Argentina un empresario tiene prohibido poner su dinero en Islas Caimán o en cualquier... No, no está prohibido, no está prohibido. Lo que pasa es que en la Argentina, primero, pagás unos 3 países donde hay un impuesto a la riqueza o al patrimonio. En Latinoamérica, solamente es como un impuesto Colombia, extra. Digamos, sí, es un impuesto adicional. Para Argentina tiene 170 impuestos hoy. Colombia, Argentina y Uruguay son los únicos 3 países de los 35 de las Américas que le cobran a la gente un impuesto sobre lo que tiene. Es decir, no solo pagaron cuando ganaron, sino que además todos los años tienen que pagar un impuesto. En Argentina encima la alícuota es más alta y el mínimo no imponible es más bajo, con lo cual es peor. Pero en estos 3 países tienen esa cuestión de crear impuestos al patrimonio, lo cual es muy malo, porque como te podés imaginar, aún sin saber de impuestos, el impuesto al patrimonio es un impuesto que grava o que desalienta el ahorro y por ende la inversión, y por ende el crecimiento, y por ende la productividad, y por ende el empleo. Porque la economía no son compartimentos estancos, son vasos comunicantes. Y provoca... el impuesto lo paga el más pobre siempre, digamos. Y también provoca que uno quiera poner el dinero afuera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si lo pones, lo tenés declarado, igual pagas el impuesto. Entonces, en Argentina es cada vez más difícil poner el dinero afuera porque además hay un montón de limitaciones en el envío de dinero al exterior. Por eso justamente todo el cepo, este hostigamiento permanente al contribuyente, al pagador de impuestos. Fíjate que cuando uno define infierno tributario, yo hago en mi libro con cierta, digamos, profundidad, no es solamente tener impuestos altos, porque Noruega tiene impuestos altos y no es un infierno tributario. Entonces, ¿qué es un infierno tributario? Es un país que tiene impuestos altos, pero al mismo tiempo no ofrece lo que tiene que ofrecer un Estado, que es seguridad jurídica. Entonces, un infierno tributario es un país con impuestos altos, sin seguridad jurídica, sin protección al derecho a la propiedad, sin protección a la privacidad y con una autoridad fiscal que probablemente está acosando al pagador de impuestos. ¿Y en qué puede perjudicar en la vida cotidiana o dame un ejemplo, esta inseguridad jurídica que puede haber en un país como Argentina, en qué puede afectar? Porque uno también ve que una persona, un empresario próspero puede vivir en Argentina, tampoco es que... Mira, eso lo podemos discutir políticamente y habría que ver a qué consideramos empresario próspero y qué consideramos una persona que está haciendo negocios con el Estado. Creo que es todo otro tema que podemos entrar. Pero yendo a tu pregunta, el problema de la inseguridad jurídica para el exterior es que genera que la gente no venga a invertir. ¿Okay? En Argentina no hay inversión extranjera. Y localmente no puedo planificar.
La gente no sabe qué inflación hay, qué reglas se van a aplicar, qué impuesto va a pagar, cómo poder planificar un plan, cómo poder crear un plan a 5 años o a 10 si no sabe cuánto tiene que pagar de impuestos. Entonces yo siempre digo, para explicarlo fácilmente para la gente, el capital, los capitales, la plata, el capital es mimoso, va donde lo traten bien, a donde hacen mimos, a donde lo cuidan. Entonces, vos tenés plata en Argentina, Argentina 5 veces, no una, ni dos, ni tres, 5 veces se quedó con los ahorros de la gente, a través de Plan Bonex, que vos lo conocés, a través de corralitos, ahora hay rumores de corralitos. O sea, en Argentina permanentemente un país que estuvo 9 veces en default, 5 veces se quedó con la gente, con los recursos de la gente. Y nosotros es un país donde hace 2 meses la gente tuvo que salir a la calle a protestar porque querían quedarse con una empresa alimenticia del gobierno a través de expropiación, algo ya muy común por ahí en Venezuela o en Cuba, pero en Argentina no había llegado a ese límite. Entonces, eso es lo que genera la inseguridad jurídica, no saber qué va a pasar en el futuro. Martín, Martín está presentando su segundo libro. El primero se llamó ¿Cómo protegen? Estoy aquí con mi ayuda de memoria, obviamente. ¿Cómo protegen sus activos los más ricos y por qué deberíamos imitarlos? Y el nuevo es Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios. Te pregunté antes cómo pasaste de graduarte de abogado a especializarte en este tema, y ahora te pregunto cómo has pasado de ser un abogado experto en este tema a escribir no solo un libro, sino 2 y quizás van a venir más. ¿Qué te lleva a escribir libros? Mira, a mí siempre me gustó la docencia y la comunicación, el tratar de poner en términos fáciles cosas medio complejas, que lo son. Yo creo que vos no lo sabés y la gente que me escucha que está escuchando no lo sabe, pero también estudié publicidad, me gusta mucho lo que es la comunicación, el marketing y demás, y creo que la razón es por un lado ese y por otro lado querer comunicar esto que para mí es la realidad y la verdad respecto a los países fiscales. Estamos en una guerra comunicacional donde los países de alta tributación, los países que son ineficientes, los países que gastan mucho y que por ende tienen que recaudar mucho, a través de la OCDE, del G20, el consorcio de periodistas y una serie de organismos más, ha presionado contra los países fiscales desde hace 20 años. Y los países fiscales están del lado del contribuyente, están del lado del pagador de impuestos. Yo siempre digo, toda la gente se beneficia de los paraísos fiscales, aunque inclusive no los use, porque el paraíso fiscal le pone un límite al país de alta voracidad fiscal en los impuestos que puede cobrar. Es decir, si un país cobra 10%, bueno, nadie va a buscar alternativas. Si cobra 15%, por ahí tampoco. Ahora, si cobra 40%, sí. Entonces, el paraíso fiscal es muy bueno que exista. No querés usarlo, no lo uses. Pero hablando mal y pronto, no molestes, digamos, no te metas con el tema porque no tiene sentido. Martín, ¿cuántos paraísos fiscales hay? Mira, es muy buena pregunta esa, porque en realidad, no por tamaño ni por población, pero en cantidad de países hay casi la misma cantidad de paraísos fiscales que de no paraísos fiscales. Porque tenés un montón de islas en el Caribe, islas en el Channel Islands, y en mi definición de paraíso fiscal entran también países como Irlanda, como Suiza, como Estados Unidos, y demás, con lo cual realmente hay muchos países que califican, por suerte, como paraísos fiscales. Pero, Martín, podrás entender que en el inconsciente colectivo de la gente hay como una mala fama de los paraísos fiscales. Sí. Muchas veces están asociados a negocios turbios, a corrupción. Por ejemplo, una de las últimas cosas que he leído, yo no soy un gran especialista en el tema, pero lo del rey Juan Carlos, que recibía 60, 70 millones de dólares y lo tenía en sociedades, en varios paraísos fiscales. Es buenísimo tu comentario. ¿Es la minoría de los negocios, así el tema sucio, digamos? Es buenísimo tu comentario, es muy bueno tu comentario porque me permite aclarar un par de cosas. En primer lugar, tomemos el ejemplo de Juan Carlos, porque hay un montón de otros, pero tomemos ese que vos trajiste a colación. ¿Qué es lo que hizo mal Juan Carlos? ¿Depositar la plata en un paraíso fiscal o hacerle favores a un gobierno árabe para ganar una licencia en España, cobrar una coima por eso y pagar plata a su amante? ¿Okay? Porque lo que pasa acá, y te voy a poner un término, en un tema que vos conocés mucho más porque viviste acá hace muchísimos años. Tomemos el tema polémico, no voy a opinar al respecto, pero voy a tomar un tema polémico en Estados Unidos como es el tema de las armas, ¿no? La tenencia de armas. En Estados Unidos muchas veces cuando alguien comete un ilícito sin armas, el titular hace foco en el ilícito. Cuando uno comete un ilícito con armas, el titular ya salta al control de armas. El titular del diario, ¿no? Del diario, la exactamente. Prensa. Con lo cual, exacto, la prensa. Entonces acá es lo mismo. Acá el problema, Juan Carlos,
si es que es verdad todo eso, y no tengo por qué opinar, no lo sé, pero si es verdad, entonces el problema es que fue corrupto, que se dejó llevarse por sus necesidades sus instintos más bajos, para realizar actos de corrupción. Es irrelevante si la plata la depositó en un paraíso fiscal o en un infierno tributario, está mal lo que hizo. Es como que te diga, ¿manejar un auto es malo? No, no es malo. ¿Pisar a una persona es malo? Sí, es malo. ¿La culpa de cuál es? ¿Del auto o del que viene manejando? O sea, no confundamos herramientas con objetivos. Y te traigo a colación de otro tema. Cuando fue Panama Papers, hubo unos estudios, te diría, con el más bajo estándar de calidad como Mossack Fonseca. O sea, le vendía esos a cualquiera, cosa que ni nosotros ni nuestra competencia hace. Tenemos un control muy fuerte con quien trabajamos. Pero agarremos una empresa que realmente hizo cualquier cosa muchos años, y todos lo sabemos en la industria. Le entraron a la compañía, le robaron files de 100.000 sociedades, y aún así, 5 años más tarde, se está discutiendo el 1% de esa cartera. Es decir, el 1% de esos options se están usando o se usaron para el mal. Y eso inclusive era antes del intercambio de información automático que tienen casi todos los países del mundo, no Estados Unidos, pero casi todo el resto. Con lo cual, la idea de que hoy un gobernador corrupto o un empresario corrupto agarre plata, cash, viaje a Panamá y la deposite, como pudiste ver en alguna película ochentosa, es imposible que pase, porque al momento que pasó eso, si el banco aceptara ese tipo como cliente, que jamás lo va a aceptar, si lo aceptara, al día siguiente le está pasando la información al país de residencia fiscal de esa persona, con lo cual es totalmente falso que uno pueda ocultar fondos ilícitos en un paraíso fiscal. Y te digo otra cosa, si vos te fijás justamente los casos más grandes de corrupción de la región, por ejemplo Odebrecht, y vos te lo seguís de cerca, o mismo los temas de Argentina, con los bolsos de los conventos y demás, hoy por hoy la corrupción se da con plata en efectivo, no a través del sistema financiero. Y cuando terminen de salir a luz estos papeles de FinCEN que están siendo liqueados en este momento mientras hablamos, te das cuenta que la mayor parte de los giros pasan por China, no por BVI. Cuando se habla mucho también de este tema tan caliente en la política del continente que es Venezuela, cuando hay casos así llamativos de corrupción, también siempre aparece el tema de paraísos fiscales. Sí, mira, cuando no es que siempre aparece, es que cuando aparece hace más ruido que otro. Vos tenés una trama societaria con 50 sociedades y aparecen 3 offshore, y el problema son 3 offshore y no otras 47. Entonces, digamos. vos decís que los paraísos fiscales son algo positivo. 100%. No es que lo digo yo, es que son. O sea, yo lo estoy tratando de comunicar para que la gente lo entienda, pero yo no miento. Entonces, ¿tú incentivas a que, Martín, incentivas a que la gente guarde su dinero en paraísos fiscales? No, yo incentivo a que la gente proteja su patrimonio de la manera que lo estime conveniente. Si necesito usar centros offshore, yo puedo ayudarlos a armarlo. Si no necesariamente. Yo lo que digo es lo que te dije hace un rato. Las jurisdicciones offshore y las cosas que uno puede armar offshore son herramientas, son meras herramientas. Yo a veces las uso, a veces no las uso, a veces las uso mucho, a veces las usaba y las dejo de usar, a veces no las usaba y las empiezo a usar. Mi foco siempre cuando veo un cliente es qué es lo que ese cliente necesita, qué riesgos percibe que tiene su patrimonio, confiscación, devaluación, falta de seguridad jurídica, etc. Y qué objetivos quiere lograr, resolver la sucesión, proteger de terceros, estar tranquilo. Y yo con eso armo estructuras y las administro, y me da lo mismo si es offshore o onshore. Dime algo de esa palabra también es cinematográfica o provoca mucha curiosidad el tema de la sucesión, porque brevemente, ya hemos hablado un montón y no quiero quitarte mucho más tiempo. También trabajas con el tema del patrimonio de empresarios y el tema sucesorio, la herencia que dejan. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, por un montón de razones. Primero, porque hay impuestos asociados a la herencia en algunos países. Segundo, porque hay peleas entre herederos muy fuertes a veces. Tercero, porque a veces una familia puede tener una cantidad de acciones de una compañía y al heredarse se puede desmembrar ese control que tenía. Cuarto, por el tiempo y la publicidad que genera una sucesión si no está bien programada, bien estructurada. Yo siempre digo, o sea, hay gente que puede estar preocupada por el tema impositivo, gente que puede estar preocupada por el tema de seguridad jurídica, pero la muerte nos llega a todos, con lo cual es algo para lo cual todos deberíamos planificar, aunque estemos pensando, aunque tengamos una actividad poco riesgosa, aunque no tengamos problemas familiares y demás. Pero la idea es ser lo más eficiente, ni hablar si hay algún heredero discapacitado, algún heredero menor de edad, herederos en diferentes países, el mundo es cada vez más globalizado.
Entonces realmente es un tema que cualquier familia debería ponerle un poco de pienso y resolverlo. Pero tú tienes que ver con el dinero que ellos manejan a nivel internacional, ¿no? O a nivel nacional Sí, también. no, a nivel internacional no solo lo que Okay. hacemos en las familias. A nivel internacional lo que pasa es que trabajamos muchas veces en equipo con abogados locales para que el plan sucesorio sea integral y consistente. Okay. Martín, ya como para ir terminando. Bueno, dos cosas. Sí. Dale, por favor, dime, yo sé que un especialista, un experto como tú va a esquivar un poco esta pregunta media simplona. El título, o sea, tú usas la palabra ricos porque el título de tu primer libro tiene la palabra ricos. ¿Desde cuánto dinero debe tener uno para ser considerado rico? Según tú. Mira, Dame una cifra, jugate. no, yo creo que, digamos, depende mucho de los países. Es decir, una persona que tiene $1 millón en Venezuela le va a durar mucho más que para $1 millón en Estados Unidos. Entonces es muy relativo. Pero a ver, básicamente lo que se entiende gran fortuna, para ponértelo fácil, una gran fortuna es una fortuna líquida, o sea, de activos, no tu casa y tu auto, o sea, inversiones de por lo menos $20 millones. Por ejemplo, cuando Estados Unidos habla de impuesto a la herencia para los más ricos, dice, bueno, un matrimonio puede dejar $22 millones sin pagar impuestos. En Chile, cuando están hablando ahora de un impuesto extraordinario a la riqueza por el tema de la pandemia, hablan de $22 millones. Cuando hubo un banco, a Morgan Stanley o a UBS o a Goldman Sachs, o esos bancos de banca privada, normalmente lo que se llama high net worth es arriba de 20 millones o arriba de 30 millones. Entonces, eso es claro que es una gran fortuna. Después de ahí abajo, por supuesto, un tipo de 7 millones es rico, sí, obviamente que es rico. Un tipo que vive en Perú con 5 millones es rico, es rico. Un tipo que vive en México con $3,5 millones líquidos en inversión, ¿es rico? Sí, vive muy bien. Pero si quieres hablar de gran fortuna, te diría que el piso es 20, $22 millones para arriba. Ok. Bueno, ahora, discúlpame, te hago un comentario más, soy normal. Sí. Eso no quita que el que tiene $500,000 no debería pensar en cómo estructurar su patrimonio. O sea, por eso el libro es... También trabaja con un pobre... ¿Con un pobre que tenga $500,000 también trabajas o no? Tampoco es pobre, pero sí, a ver, de vuelta, por eso el libro apunta a, en la segunda frase, es por qué deberíamos imitarlo. O sea, ¿qué están haciendo los más ricos que nosotros, los affluent, si querés, no lo estamos haciendo? Ok. Dime algo brevemente de los dos libros, porque también es la motivación de esta charla y que motivar un poquito más a que la gente los compre. Los libros apuntan al público en general, están escritos con mucha simpleza, lo va a entender cualquier persona. Los dos tienen temas en común, como por ejemplo qué es un paraíso fiscal, qué es la planificación tributaria o patrimonial, pero el primero hace un foco mucho más fuerte en justamente planificación patrimonial, habla más en profundo de cada herramienta, testamento, sociedad, trust, fondo, seguro, etc. Y el segundo habla mucho más del tema de fiscalidad internacional, competencia fiscal, infiernos tributarios, la pandemia, por ejemplo, que salió hace 2-3 meses, habla ya de la pandemia, los efectos de la pandemia sobre la planificación patrimonial y sobre la cuestión tributaria. Así que son dos libros que se complementan, son muy sencillos de leer. Obviamente el abogado, el economista, el contador por ahí entiende un poco más algunas cosas, pero es para que cualquier persona lo lea y empiece a entender este tipo de cuestiones. Bueno, Martín, muchísimas gracias por haber conversado conmigo para esta entrevista. Un placer, muchas gracias, estoy a las órdenes para lo que precises. Seguimos en contacto. Gracias, ha sido el gran abogado Martín Litvak. Hasta luego.